Comenzaron a llegar a la Franja de Gaza las primeras dosis de vacunas para la campaña de inmunización contra la polio. La pausa humanitaria acordada por Israel comenzaría este domingo. Mientras tanto, el ejército israelí anunció que mató a 3 combatientes palestinos en su tercer día de operaciones en Cisjordania ocupada. Este jueves, la candidata a la presidencia por los demócratas, Kamala Harris, y su fórmula vicepresidencial, Tim Walz, dieron su primera gran entrevista de cara a las elecciones. En la conversación, Harris dijo que no habrá cambios en la política de armas con Israel. Y en Yemen se eleva a 60 el número de muertos por graves inundaciones que afectan la región, mientras que la situación climática también causa estragos en India, Pakistán y Japón. En América Latina, Ecuador y Bolivia luchan contra los incendios. Distintos expertos han salido a alertar sobre la crisis climática. Muy bienvenidos a las noticias de France 24. Es un gusto acompañarlos durante esta mañana. Tercer día de una vasta operación israelí en Cisjordania ocupada. Desde el miércoles, vehículos blindados han sido enviados a Jenin, Tulkarem, Tubas y sus campos de refugiados en el norte del territorio palestino. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, ha advertido de los graves daños infligidos a las infraestructuras, cortando la electricidad y las telecomunicaciones en algunos lugares. Al menos 19 palestinos han muerto desde el miércoles a manos del ejército israelí. Veamos el siguiente informe. Esto es lo que queda de este auto, objetivo de un ataque israelí en Zabadeh, en el sur de Jenin. A bordo iba un comandante de Hamas, según Israel. Wassem Hazem, identificado como líder del grupo en Jenin, murió en el incendio, según el ejército israelí. Al igual que 2 hombres que intentaban escapar del vehículo, asesinados por drones. No hemos visto el número de heridos ni el número de mártires. Un vehículo fue quemado por las fuerzas de ocupación y la defensa civil apagó el fuego. Tras apagar el fuego, la defensa civil encontró los restos de una persona y los restos de un cerebro. ¿Es Cisjordania una segunda Gaza? Eso temen los habitantes de Nur Shams, cerca de Tulkarem, en el oeste del territorio. El miércoles Israel lanzó lo que describe como una operación a gran escala contra grupos armados en la Cisjordania ocupada. Esta tienda fue el objetivo. Entraron aquí, quitaron la puerta de la casa, colocaron trampas explosivas en las bombonas de gas, estiraron los cables, prepararon las bombonas de gas para la detonación. Saben que esta tienda vende gas. Tiraron los cables desde aquí hacia el exterior y entonces se produjo la explosión. Volaron las tiendas y la casa. Los palestinos acusan a Israel de intentar hacerles la vida imposible para obligarlos a marcharse. Hoy estamos al nivel de Gaza, ya sea por la guerra, la economía u otros factores. Las incursiones israelíes son cotidianas en Cisjordania, pero rara vez son de tal envergadura, tanto que han despertado la profunda preocupación de Naciones Unidas. Este viernes la organización ha vuelto a pedir el fin inmediato de la operación. Continuamos en la región, aunque de otra perspectiva, porque las autoridades israelíes han acordado una serie de pausas humanitarias de 3 días, cada una en el centro sur y norte de Gaza, para permitir que el domingo se ponga en marcha la campaña de vacunación infantil contra la polio, anunció la Organización Mundial de la Salud. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que no se trata de un alto el fuego para vacunar contra la polio, sino de habilitar ciertos lugares en el enclave. Una campaña de vacunación contra la poliomielitis. Las autoridades israelíes acordaron una serie de pausas humanitarias para que unos 640,000 niños menores de 10 años de Gaza puedan ser vacunados contra la polio. Hace unos días se confirmó el primer caso en un bebé de 10 meses en Deir al-Bala. Insistimos en que es esencial que todas las partes cumplan sus compromisos. Se han entregado a Gaza 1,26 millones de dosis de vacunas y 500 portadores de vacunas, y se espera que en breve lleguen otras 400,000 dosis. La campaña de vacunación comenzará este domingo en el centro de la Franja de Gaza y se prolongará durante 3 días, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Está previsto un programa similar para el sur y el norte del territorio. Habrá que administrar una segunda dosis dentro de un mes para completar la vacunación. La poliomielitis es altamente infecciosa y se propaga fácilmente a través de las aguas residuales contaminadas. Afecta a niños menores de 5 años, causando a veces parálisis o deformidades.
Mientras Gaza se enfrenta al colapso de sus instalaciones sanitarias, una epidemia como la polio podría agravar la crisis, pero aún no se han discutido las modalidades de nuevas pausas humanitarias. Cambiamos de región, vamos a Ucrania. Rusia lanzó un ataque aéreo sobre la ciudad norteña de Sumy, en ese país. El bombardeo alcanzó una fábrica de envases para alimentos de bebé y productos del hogar y dejó un saldo de al menos 2 muertos y 11 heridos. La región norteña de Sumy limita con la región rusa de Kursk, donde Ucrania ha realizado una importante incursión transfronteriza desde el 6 de agosto, mientras que las tropas de Moscú presionan hacia el centro estratégico de Pokrovsk en el este de Ucrania. La semana pasada entró en vigor en Afganistán una nueva ley que se propone promover la virtud y prevenir el vicio, de acuerdo con la ley islámica o Sharia, que impone nuevas restricciones a las mujeres. La ley fue impuesta por los talibanes, que no han dejado de restringir las libertades de las mujeres desde que tomaron el poder en 2021. Las mujeres afganas dentro y fuera del país lanzaron un movimiento en línea para protestar contra la prohibición a través de sus voces. Veamos los detalles en el siguiente informe. Sus voces no serán silenciadas. A pesar de una nueva ley que prohíbe a las mujeres hablar en público, decenas de mujeres afganas participan de una protesta en línea. Tanto en su país como en el extranjero, publican videos, a veces ocultando sus rostros, con las palabras "mi voz no está prohibida" y "no a los talibanes". Aquí las vemos llegar al extremo de romper fotos del líder supremo de los talibanes. Según las nuevas restricciones impuestas por el gobierno, no pueden ni cantar ni recitar versos en voz alta. Una prohibición destinada a excluirlas sistemáticamente de la vida pública, y se suman a las ya existentes que les impiden asistir a la universidad, participar en la vida política o ejercer trabajos fuera del hogar. En mayo, esta poeta afgana utilizó su arte para transmitir la lucha de las mujeres. Cuando los talibanes llegaron al poder, cerraron muchos lugares exclusivos para mujeres y yo quería que se escucharan las voces de las mujeres y que entendieran que nosotras también existimos, que formamos parte de la sociedad. No deberían negarnos el acceso a la educación, no deberían negarnos nuestro derecho al trabajo y nuestro derecho a la libertad. Espero que esto les llegue a través de la poesía. La ONU ha expresado su preocupación por la ley y la Unión Europea también ha denunciado este nuevo obstáculo a la normalización de las relaciones entre Afganistán y el resto del mundo. El jueves por la noche, Kamala Harris concedió su primera entrevista como candidata demócrata a la Casa Blanca. La entrevista con CNN duró 27 minutos, fue pregrabada y estuvo acompañada por su compañero de fórmula Tim Walz, pero fue Kamala quien lideró la conversación. A continuación, les mostramos los detalles de esa entrevista. Han pasado solo unas semanas desde que Kamala Harris se catapultó como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Y a menos de 10 semanas del día de las elecciones, está tratando de darse a conocer rápidamente al público estadounidense sobre quién es y qué defiende. En su primera entrevista como candidata, televisada por CNN, trató de defender su alejamiento de algunas de sus posiciones más liberales. Dio marcha atrás en la prohibición del fracking y de la despenalización del cruce irregular de fronteras. Mis valores no han cambiado. Creo que es muy importante que nos tomemos en serio lo que debemos hacer para protegernos de lo que es un panorama evidente en términos climáticos. En cuanto a la política exterior y al divisivo tema de Oriente Medio, se hizo eco de la postura del presidente Joe Biden y dejó claro que no suspendería los envíos de armas estadounidenses a Israel. Soy inequívoca e inflexible en mi compromiso con la defensa de Israel y su capacidad para defenderse, y eso no va a cambiar. También demasiados palestinos inocentes han sido asesinados y tenemos que llegar a un acuerdo. Pero su máxima prioridad desde el primer día, si es elegida, es apoyar y fortalecer a la clase media. El próximo gran acontecimiento de la campaña será su primer debate contra Donald Trump, programado para el 10 de septiembre. Continuamos ahora en nuestra región, específicamente en Venezuela. El Ministerio de Comunicación e Información del país informó que Caracas y otras regiones de Venezuela sufrieron un apagón
generalizado el viernes por la mañana y lo atribuyó a un sabotaje, aunque hasta el momento no aportó ningún tipo de pruebas que justifiquen la acusación. El apagón afectó a casi todo el país, ya que los 23 estados y el Distrito Capital han informado de una pérdida total o parcial del suministro eléctrico. Vamos a seguir hablando de Venezuela porque el líder opositor Edmundo González Urrutia fue citado por el Ministerio Público a declarar este viernes a las 10 de la mañana, hora local. González es acusado de diversos delitos vinculados a las pasadas elecciones presidenciales y se trata de la tercera vez que es citado por la entidad, arriesgando una orden de aprehensión en caso de no asistir nuevamente. En tanto, los cancilleres de la Unión Europea en una reunión ayer en Bélgica acordaron no reconocer la presidencia de Nicolás Maduro. Y hablamos ahora de Panamá, que procedió a enviar un segundo vuelo de deportaciones de migrantes a Ecuador. La medida, financiada por Estados Unidos bajo el acuerdo entre ambos países para desalentar los cruces irregulares y reducir el flujo de migración, constó de un vuelo que trasladó a 30 ecuatorianos que habían ingresado de manera ilegal a Panamá. La última deportación se produce días después de que el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunciara vuelos de regreso para migrantes indios en septiembre y para ciudadanos chinos en una fecha que aún no ha sido especificada. Y hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Un informe de la ONG Amnistía Internacional afirma que la labor de búsqueda de desaparecidos en América Latina recae principalmente en mujeres. La organización denuncia que quienes buscan a personas desaparecidas sufren riesgos económicos y también de seguridad. Solo en México se ha documentado el asesinato de 10 mujeres buscadoras. Los detalles a continuación en el informe de Diego Bazzani. La búsqueda de desaparecidos en México y Colombia recae principalmente en las mujeres. Según el informe Buscar sin Miedo de la ONG Amnistía Internacional, los familiares de las personas desaparecidas son quienes asumen la investigación, que en principio le corresponde al Estado y los sistemas judiciales. Las madres, esposas, hijas, abuelas son quienes se hacen cargo de la búsqueda de los más de 116.000 y 200.000 desaparecidos que hay en México y Colombia. En muchos casos, en muchos países, sobre todo de la región de las Américas, es el propio Estado quien desaparece a las personas o participa el Estado de las acciones de desaparición. Entonces, estamos impulsando que los Estados reconozcan que las personas tienen derecho a buscar por cuenta propia. A su vez, el reporte deja en claro que la labor de búsqueda implica serios riesgos para la integridad personal de quienes investigan. En México se ha documentado el asesinato de al menos 10 mujeres buscadoras. Además, el documento advierte de decenas de casos de empobrecimiento de mujeres que dedican el 100% de su tiempo a investigar una desaparición. Yo misma como abogada he recibido amenazas con enfoque de género, donde me han dicho que como abogada me van a cortar los dedos, Uno de los principales reclamos de Amnistía Internacional hacia los estados consiste en reclamar ayuda institucional para las mujeres que buscan solas. La organización pide también medidas especiales de seguridad para quienes han sido amenazadas. Desde Yemen a América Latina, pasando por India, Pakistán y Japón, intensos fenómenos meteorológicos están causando destrozos que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables. En Yemen, fuertes riadas dejan ya 60 muertos desde finales de julio y brotes de cólera. Los expertos alertan que la crisis climática intensifica estos fenómenos. Rodrigo Sedano nos amplía. Fuertes inundaciones en un país acostumbrado a lluvias escasas, pero el cambio climático está aumentando la intensidad de la temporada de precipitaciones en Yemen y el agua golpea con especial dureza a quienes ya tienen poco que perder. Las fuertes lluvias provocaron que la casa se derrumbara sobre nuestras cabezas. Nuestra comida, ropa y pertenencias desaparecieron por la lluvia. Nadie nos prestó atención, ni las organizaciones, ni nadie nos miró. Desde final de julio han muerto al menos 60 personas y el cólera comienza a extenderse por el este del país. En India están más acostumbrados a la lluvia, pero las calles de numerosos puntos del estado occidental de Gujarat se han convertido en extensiones de los ríos. Estamos usando botes para rescatar a las personas. Estamos llevando a todos los rescatados a los refugios. Algunas personas siguen atrapadas, así que también tendremos que ir a rescatarlas. Al menos 26 personas han fallecido por las inundaciones esta semana en Gujarat. Más al este del continente asiático, las islas de Japón, un ciclón ha provocado también graves destrozos.
Igualmente, América Latina ha sido víctima de desastres climáticos. En la región, países como Ecuador y Brasil luchan contra los grandes incendios. Justamente estos incendios son consecuencia de una sequía que está afectando buena parte de la región tropical y olas de calor, ¿no? O sea, estamos aquí en invierno en el hemisferio sur y un invierno relativamente caluroso, ¿no? Olas de calor, y esa combinación calor, sequía y fuertes vientos determina una propagación de los incendios. Dos caras de una misma crisis climática que afecta especialmente a poblaciones ya previamente en situación de vulnerabilidad. Cerramos este bloque de noticias. Continúe con nosotros en France 24. Una semana en el mundo. Cada viernes repase las grandes noticias internacionales de la semana, junto a periodistas expertos que proporcionan contexto y puntos de vista sobre los acontecimientos más relevantes de los últimos 7 días. Una semana en el mundo, en France 24 y France24.com.